Que la paz de Dios sea con todos ustedes, amigos y hermanos que siguen la continuidad de este programa, El Poder de la Verdad. Como siempre me gusta mencionar este versículo muy emblemático de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso está en Juan 8:32. Hermanos, amigos que nos sintonizan en este momento, vamos a tener una predicación, un mensaje muy importante, y el tema va a ser, hermanos, la fe. Oiga, vamos a hablar de la fe, pero vamos a hablar de la fe como una gran riqueza, como un poder inmensurable. Inmensurable quiere decir que no se puede cuantificar, no se puede numerar, es infinito, es tan grande. Eso es la fe, amigos y hermanos. Porque si la fe está en Dios y Dios es poderoso para todo, podemos inferir que todas las cosas se pueden realizar. Todo. No hay nada que el Hijo de Dios no pueda obtener, no pueda hacer si tiene fe. Hoy vamos a ver eso muy importante. Yo quiero leer unas preguntas de algunos amigos que muy amablemente, muy cordialmente nos escriben, y nosotros nos alegramos mucho en responderles. Quiero leer 3 preguntas. Siempre pongo 3, hay otras más, pero es un poco difícil. Dice: hermanos, Dios los bendiga. Asisto desde hace varios años a una iglesia cristiana, pero estoy desmotivada. Siento que mi fe ha decaído. Muchas veces no tengo deseos de orar ni asistir a las reuniones. ¿Qué puedo hacer para acrecentar y fortalecer mi fe? Escuche esta pregunta. ¿Qué puedo hacer para acrecentar y fortalecer mi fe? Hoy vamos a ver algo respecto a eso. Los escucho atentamente en Jutiapa. Mi nombre es Mildred Morales. Una pregunta número 2. Amados hermanos, soy asiduo oyente de estos hermosos mensajes de la gloriosa palabra de Dios. Sigan adelante y que Dios los siga bendiciendo. ¿Podrían compartir sobre la fe? Pues he decaído con la pandemia. Siento que ha disminuido mi devoción y fervor por el Señor Jesucristo. Les oigo en Puerto Barrios. Me llamo Hermenegildo López. Una tercera. Esta también es muy interesante. Óiganla, hermanos y amigos. Hermanitos, que Dios los siga usando con poder. Cuando oigo estos mensajes, siento la presencia del Señor y que algo entra en mi corazón, y a veces paro llorando. Tengo mucho tiempo de estar postrada en cama. Ella está enferma de una enfermedad extraña. Oren por mí para que Dios fortalezca mi fe. Muchas veces me desespero, pero siempre recibo el auxilio de Dios para seguir adelante. ¿Podrían compartir de la fe? Esto me confortaría, hermanitos. Me llamo Estela Jerez y los escucho en Honduras. Ojalá pudieran venir por esta comunidad pobre y olvidada con ese mensaje poderoso del Señor Jesucristo. Bendiciones, dice la hermana Estela. Sé que es un poco difícil, pero si Dios lo permite, sé que podríamos llegar por allá, hermana Estela. Pues miren, hermanos, que Dios les bendiga. Como les dije, nuestro tema de hoy se llama la fe, riqueza y poder inmensurable. Yo quisiera encuadrar la fe, hermanos, enfocar la fe desde otro punto de vista, no el que siempre tenemos, no como un tema filosófico, no la fe filosófica, ni la fe religiosa que tanto se proclama, hermanos, no. Vamos a ver unos aspectos muy importantes de la fe. La fe, hermanos, tiene muchos aspectos hermosos que yo quisiera que viéramos con la ayuda del Señor. Fíjese que un día a nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17,
ahí le preguntaron al Señor, ahí en ese capítulo, hermanos, ahí le dicen al Señor Jesucristo, aumentanos la fe. Pero fíjense, hermanos, que es interesante que el Señor solo les dijo algo bien puntual. Les dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este sicómoro, a esta montaña, a este cerro, échate al mar y les obedecería, dice. Fíjense, hermanos, que Jesucristo enseñó que la única, y está en los evangelios, y está también en la palabra de Dios, que la única manera, hermanos, en que nosotros podemos aumentar nuestra fe es a través de la paciencia. Ya lo vamos a ver, a través, hermanos, de las pruebas. La paciencia no se aumenta con un mensaje, hermanos. Miren, no se aumenta con... diferimos totalmente en el mensaje que se está predicando ahora. Un mensaje de tronar los dedos, hágalo. Mire, pídale al Señor y ya va a ver. Como que por arte de magia se van a dar las cosas. Ya vamos a ver lo que enseñan las escrituras respecto a la fe, hermanos. Pues miren, amigos y hermanos, yo quisiera de que en Hebreos, ahí está uno de los preceptos más preclaros, un concepto, hermanos, el concepto más claro de lo que es la fe. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, verso 1, ahí dice, es pues la fe la certeza. Oiga pues, ahí ya vemos algo importante de la fe. La fe no es solo creer, es una certeza. Y oiga, y la convicción, dice en el capítulo 11, verso 1, la convicción de lo que no se ve. No se ve. Oiga, hay convicción de lo que no vemos. Pero mire, eso, lo que infiere las enseñanzas modernizadas del evangelio moderno, es que usted pide algo y lo tiene que obtener ahora. Ya vamos a ver el ejemplo de Abraham, el ejemplo de los siervos de Dios, el ejemplo de Jesucristo. Que no es esa la fe, una fe, hermanos, de que pídale al Señor y usted hoy lo pide y al ratito ya lo tiene. No es así. Dios tampoco obra de esa manera, porque nos haría un gran daño. Porque dice el apóstol Pablo, hermanos, que nosotros, ya lo vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 5, ahí dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Quiere decir que no vemos las cosas, pero por la fe las percibimos, las entendemos y las creemos. Miren, en este tiempo de tanto materialismo y de tanta, hermanos, incredulidad y de tanta ciencia, ¿sabe qué sucede, amigos? Emprender el camino de la fe no es fácil. Si usted emprende el camino de la fe, no va a faltar quien lo tache a usted de muchas cosas, hermanos. Mire, muchos le van a decir a usted que usted es un irresponsable, que usted es un loco, que lo van a criticar. ¿Por qué? Porque el camino de la fe es un camino para valientes, hermanos. Amigos, el camino de la fe, mire, es una decisión. Yo le quiero decir, fe, mire esa palabra tan pequeña como esta, fe. Yo le quiero decir algo muy importante. La fe no es un concepto. La fe es un verbo activo. Ya vamos a ver, hermanos, que la fe significa muchas cosas que muchos ignoramos. Pero la fe no es un concepto efímero, un concepto filosófico y religioso. No, hermanos. Mire, es un verbo activo. Es un verbo, miren, hermanos, tal vez yo soy un poco incisivo en estas cosas, pero le quiero decir algo. Lo que sucede, amigos, hermanos, es de que para nosotros tenemos que creer la fe que está manifestada en las escrituras. Mire, muchas personas nos van a criticar, van a decir que nosotros queremos vivir a la antigua, nos van a decir poco serios, de muchas maneras. Nos van a decir tontos por creer en Dios. Créame que así es. Yo recuerdo, amigos, que cuando yo decidí por primera vez empezar, porque es emprender un camino de la fe, mire pues, cuando la fe es incipiente, empieza a crecer, a nacer, esa fe incipiente, hermanos, tiene muchas pruebas.
Pero le voy a decir algo importante. Esa fe hay que cultivarla. Esa fe se emprende un día. Yo decido creer en Jesucristo porque dice la Biblia, el que creyera en el Señor Jesucristo será salvo. Si usted quiere ser salvo, mire, en Juan hay unos versículos muy importantes que yo quisiera que leyéramos. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, mire lo que dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, en primer lugar, cuando usted decide creer en Jesucristo, emprende el camino de la fe para poder creerle a Dios. Ese emprendimiento de la fe. Ahora que se habla tanto de emprendimiento, ojalá la gente no solo emprendiera negocios para ganar dinero, mejor emprendieran el camino de la fe para tener esa gran riqueza. Por la fe se obtienen todas las cosas. Además dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera, amigos y hermanos, mire, si usted cree en Jesucristo, yo le voy a decir algo, esto es personal. Dios no tiene nietos, solo hijos. Usted no puede tener fe por otro. Usted tiene que tener su propia fe, su propia experiencia en el Señor. Mire, cuando yo le digo que Dios no tiene nietos, es de que yo no puedo salvar a mis hijos, ni mis hijos se van a salvar por mi fe. Ellos tienen que emprender el camino de la fe personalmente. Claro, yo les doy un ejemplo de fe, pero es ejemplo de fe. Ten fe para ti mismo, dijo un día el apóstol Pablo. Pues miren, hermanos, en el verso 3:36, ahí sigue diciendo, mire qué bonito este versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted decide creer en Jesucristo, pues usted es dichoso, amigo. Créanme que así es. No es fácil creer en Jesucristo. Sobre todo ahora que la ciencia se ha aumentado. Y mire, la ciencia, hermanos, está apartando a la humanidad de la fe. Porque la fe no tiene nada que ver. Miren, es diametralmente opuesta a la ciencia. Aunque la religión modernizada, contemporizada, tratan de conciliar la ciencia y la fe. La ciencia es algo tangible, algo que yo compruebo. Con el método científico yo soy capaz de comprobarlo. La fe solo se cree, hermanos, si hay resultados, por supuesto. Pero la fe es un camino en el cual yo no ando por vista, sino que creo en el corazón. Y esta fe, hermanos, ya va a ver usted que tiene resultados, aún prácticos. ¿Cuántos nos sanamos en este tiempo por la fe? Créeme que sí. ¿Cuántos, hermanos, somos librados por la fe? ¿Cuántos somos ayudados por la fe? Pero esa palabra tan pequeña, la más pequeña de las Escrituras, pero es poderosísima. Es inmensurable. No se puede cuantificar con dinero. Pues miren lo que dice ahí en el capítulo 5, verso 24 también del Evangelio según San Juan. Miren qué belleza. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es creer en Jesucristo. Mire, la verdad, hermanos, es que estamos en un tiempo en que, ya le dije, si usted decide creer en el Señor, definitivamente lo van a criticar. No espere lo mejor, no espere que lo feliciten. Va a ser difícil, pero sigamos adelante. Mire, yo le decía que la fe y la ciencia son irreconciliables. El apóstol Pablo le dice un día a Timoteo, mira Timoteo, eso lo puede leer usted en el capítulo 6, versos 20 y 21. Dice, mira, evita las
las profanas pláticas sobre cosas del mundo. Se lo voy a parafrasear para que me lo entienda. Sobre cosas vanas. Y evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual siguiendo muchos se desviaron de la fe. Es que no podemos conciliar la ciencia con la fe, hermanos. La fe es ver las cosas que no se ven. Eso es la fe, tener convicción y certeza de las cosas aunque yo no las vea. Eso es, hermanos. Mire, ahora estamos en una fe que la gente quiere ver cosas para creer. Bueno, hermanos, mire, yo quiero pasar a algo. La fe, riqueza y poder inmensurable. Aquí puse una nota como introductoria del tema que estamos desarrollando. Dice, la fe no tiene límites, pues por medio de ella Dios actúa en beneficio de los hombres. Oiga esto. Esto lo escribí yo, hermanos. Mire, pero mire, Dios obra por medio de la fe. Por eso Jesucristo decía, tu fe te ha salvado. Tu fe ha hecho todo. Por tu fe, lo que quieres te sea hecho. Eso lo decía Jesucristo. Pero ya vamos a ver que muchas veces no actuaba la fe de las personas, sino la fe de Jesús. Porque Él ayudaba a nuestra fe. Y eso es lo que quiero yo que hoy enfoquemos también, hermanos. Amigos, que a veces nos falta fe, pero la fe de Jesús tiene que actuar en nosotros. Ya van a ver eso. Lo vamos a ver bíblicamente. Si el brazo de Dios no se ha cortado, hermanos, para salvar y para hacer portentos y grandes milagros, todo es posible. Si Dios es poderoso, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Jesucristo es el mismo de hoy, de ayer y por toda la eternidad, hermanos. Es el mismo poderoso que levantó muertos, el mismo que sanó enfermos. Si estás enfermo y crees en Jesucristo, Él va a hacer la obra, hombre. No dudemos, porque Él es poderoso. El problema es que la ciencia, la tecnología y el materialismo, hermanos, ha alienado las mentes humanas, ha enajenado al hombre. ¿Y sabe qué sucede? Al hombre ahora le es bien difícil creerle a Dios, creer en las sagradas escrituras, creer en el poder de Dios. Muchos, le aseguro que ahorita me van a estar criticando cuando me oyen hablar así. Y van a decir, nah, ese es loco. Sí, si la fe, hermanos, el testimonio de Jesús y el poder de Dios es locura para los que se pierden. El evangelio mismo de fe es, hermanos, locura para los que se pierden. Mire, ese es el gran problema. Otra razón muy importante, ¿sabe qué es, amigos y hermanos? Es que el evangelio que produce la fe, porque dice la Biblia en Romanos 10, 16 y 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oiga, viene por esa palabra de fe. Pero si ahora, hermanos, toda la gente todo lo sustituye por la psicología, por la ciencia, entonces, ¿cuándo la gente va a llegar a tener fe? Si la fe, hermanos, ya le dije, mire, es producida por la verdadera palabra de Dios. Y si ahora no tenemos palabra viva de Dios, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar, como dijo un día nuestro amado Señor Jesucristo en el capítulo 18 de Lucas, verso 8, ahí dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues miren, amigos, casi que la respuesta es no. La fe cada vez es menos. La fe cada vez es más escasa. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Y miren, hermanos, dice la Biblia en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 2, ahí dice, ¿sabe cómo dice, amigos? Dice, oren además por nosotros, dice el apóstol Pablo. Eso está en primera de Tesalonicenses capítulo 3, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, dice, oren por nosotros, dice, porque para que
al abrir nuestra boca, nos sean dadas palabras de vida. Y que seamos librados de hombres malos y perversos, porque no de todos es la fe, dice. ¿Se da cuenta, hermanos? La fe vino para todos, pero no todos la admiten. Hay gente que prefiere su dinero. Dígame usted, mire, a los ricos mando yo, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6 de primera de Timoteo. Mándales que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino que la pongan, que sean ricos en fe, en buenas obras. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora miren, hermanos, yo quiero que veamos algo bien interesante, bien importante. Definamos la fe bíblica, la fe que enseña la Biblia, no la fe que enseña la filosofía, porque la filosofía de los griegos y la filosofía cristiana enseña un tipo de fe, pero esta fe pura que está declarada en las Sagradas Escrituras es maravillosa. Mire, el significado de fe es tan amplio, créanme amigos y hermanos, que es tan profundo. La fe no es solo creer, entiéndame. La fe también es fidelidad, es gracia, es verdad, es, miren hermanos, esperanza, es paz. Sí, como usted lo está oyendo. Esa palabra que aparece en el antiguo pacto, que es emuná, y pistis y peiso en el Nuevo Testamento, que es griego. Ahí esa palabra es de tan amplio espectro, hermanos, tan amplia y tan grande, que no solo significa un creer teórico. La gente dice, yo creo en el Señor Jesucristo y solo con la mente. No, hermanos, dice que, mire, con el corazón se cree para salvación, dice. Con la boca se confiesa, pero que se cree con el corazón. Es una fe más profunda. No es solo creer teóricamente, amigos. Es un verbo. Ya le dije que la fe no es un concepto, no es un adjetivo, no es nada así, sino que la fe es un verbo. Y usted sabe que el verbo es algo activo, es algo en movimiento, es algo creativo. Así es la fe. La fe, dice el libro ahí en el capítulo 11 de Hebreos, creemos que todas las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Eso es la fe, hermanos. Por la fe fue hecho por la palabra de Dios todas las cosas. Esa es fe. La fe es fidelidad, es gracia. Por eso es de que, mire, indistintamente en el Nuevo Testamento a veces se cambia, también es testimonio. Oiga pues, por eso mucho en el ámbito jurídico se dice doy fe, ¿verdad? Porque es testimonio, es testificar. Eso es fe. Entonces, amigos, mire, en el Nuevo Testamento muchas veces se utiliza indistintamente la palabra fe por gracia y gracia por fe. De manera que usted ahora tiene un concepto más amplio. No es solo decir yo creo. Qué bueno que, pues, tú crees que el Señor es uno, dice Santiago. Pues también los demonios creen y tiemblan, dice. Amigos, vamos a entrar rápidamente porque el tiempo avanza. Vamos a entrar a unos principios maravillosos. Mire estos principios. La maravillosa fe de Jesús. Yo quisiera que analizáramos algo importante. El autor y consumador de la fe en el capítulo 12 de Hebreos, capítulo 1 y 2, dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Él es el que la inventó, ya se los dije de otra manera. Él la creó, Él la puso a funcionar, porque funciona, porque es un verbo. La activó, digámoslo de esa manera. La palabra de Dios activa en nosotros la fe, en nuestro corazón. Cuando yo creo esa palabra que está aquí, hermanos, y creo en la salvación, creo en los milagros, creo en que Jesucristo es real, creo en la obra de Dios. Miren, amigos,
la fe empieza a cobrar vida en mí. Le voy a poner un ejemplo. Es sencillo, mire. La fe de Jesucristo. En una oportunidad, dice la Biblia de que ellos bajaron del monte de la transfiguración. El monte no está muy claro, ¿no? Muchos dicen que es el monte Oreb, o en fin, pero no nos interesa eso en este momento. Pero mire, ellos bajaron con Juan, Pedro y Santiago, el hermano de Juan. A ellos tres que eran íntimos del Señor, a ellos se llevó y se transfiguró. Cuando ya bajaron, hallaron ahí un poco de revuelta, porque estaban, hermanos, queriendo echar fuera un demonio de un niño, y no podían los discípulos. Entonces vino el Señor y habló con el papá y le dijo, ¿qué sucede aquí? Mira, yo le traje a tus discípulos. Eso está en Marcos capítulo 9, desde el verso 23, desde el verso 15 en adelante. Ahí dice, lo traje a tus discípulos, pero ellos no lo pudieron echar. Y se molestó el Señor, hermanos, porque dijo, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Hombres de poca fe, les dijo. Eso recriminaba a Dios, porque Jesucristo, porque para la fe no hay nada imposible. Entonces vino y le dijo, si tú puedes hacer algo, le dice el papá, pues hazlo, como algo así despectivamente, ya como un poco decepcionado. Entonces viene Jesucristo y le dice algo, ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible, le dijo. ¿Crees? Le dijo. Y aquel hombre estaba entre dudas y dice, sí creo, pero eso fue teórico, óigame bien, ayúdame mi incredulidad, le dijo. Entonces viene el Señor y le dijo, mire, viendo que la gente empezó a golpearse y a hacer relajos, reprendió. Mire, ahí actuó la fe de Jesús, porque el hombre no tenía una fe clara. Oiga pues, eso es lo maravilloso de la fe. Que la fe de Jesús, hermanos, cuando mi fe languidece, cuando mi fe es poca, no llega ni a un grano de mostaza, la fe de Jesús actúa en mí, hermanos. Ese es el milagro. Eso es lo maravilloso. La fe de Jesucristo es capaz de actuar en su vida para que se haga lo que usted anhela con todo su corazón. Si es sanidad de una enfermedad incurable, la fe de Jesús, oiga pues, la fe de Jesucristo puede actuar en su corazón. La maravillosa fe de Jesús. Ahora mire, leamos ahí en Romanos 3:26. Si usted quiere seguir, mire lo que dice aquí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí habla de la fe de Jesucristo. Porque mire, el Señor vivía una vida de paz. Por eso es de que en el concepto de fe también se entiende que es paz, es pacífico. Porque donde hay fe hay paz. ¿Sabe por qué? Porque uno reposa tranquilo, sabiendo que Dios va a actuar y va a hacer algo. Pero hermanos, el que está desesperado en desasosiego es porque no tiene fe. Y también fe es esperanza. Porque espero lo que no veo. Eso es esperanza. Por eso el concepto de fe es tan amplio. ¿Ya vio, hermanos? No es solo decir yo creo. Cree en el Señor. Ah, sí, yo creo. No. Es más que eso. Mire, a los que manifestar en este tiempo por la justificación. Oiga, en el Evangelio, a los que son, justificar a los que son de la fe de Jesús. Porque hay una fe que es la fe de Jesús. Esto, miren, hermanos, es maravilloso. La maravillosa fe de Jesús es la que usted debe aspirar. Mire ahora lo que dice ahí adelantito en Gálatas. Gálatas 2, versículo 20. Mire lo que le dice Pablo a Pedro. Porque aquí, mire pues. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo, verso 18, vuelvo a edificar, transgresor me hago.
porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Verso 20. Con Cristo, esto lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, oiga cómo es Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Pablo había ya llegado a eso. Ya no era su fe. No es lo mismo decir, yo vivo, yo creo en Él, como que yo tenga la fe de Él, hermanos. Mire cómo dice Pablo. Pablo, como siempre, iba un poco más adelante. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga, en la fe del Hijo de Dios. Eso, miren, hermanos, eso es lo maravilloso. Ahora veamos Apocalipsis 12. Miren lo que dice ahí en Apocalipsis 12, amigos. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Oiga, miren, perdón, hermanos. No. Pero aquí voy a leer ahorita adelante. Aquí está, hermanos. Es verso 17, disculpen. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Oiga pues, testimonio aquí se puede traducir como fe. De hecho, algunas versiones no dicen el testimonio de Jesús, sino dicen la fe de Jesús, porque la fe es testimonio. Oiga pues, mire, lo que sucede es que, por eso le digo que en el ámbito jurídico, en los profesionales jurídicos de la jurisprudencia, ellos dicen, doy fe, porque doy testimonio, indistintamente, porque efectivamente así es. Eso es. Ahora, amigos, miren lo que dice ahí en el capítulo 14 mire qué maravilloso verso 12 y 13. Oiga lo que le voy a leer. Por favor, oiga lo que le voy a leer. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que decía, que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos van. Este versículo nos va a servir cuando lleguemos a la conclusión. Mire pues, dice que oiga lo que está diciendo aquí en el verso 17, mire, 12. Y ¿saben, hermanos, qué dice? Mire, está diciendo que aquellos que tenemos la fe de Jesús. No, aquí no está diciendo la fe en Jesús. No, la aspiración de nosotros es tener la fe de Jesús. Esa fe tan maravillosa que, de veras, hermanos, qué tarea más difícil. Realmente alcanzar la fe de nuestro Señor Jesús, mire, es sencillamente un trabajo tan difícil. No es tener la fe, si todos creen en Jesús, hombre, o todos dicen creer en Jesús, es alcanzar la fe de Jesús. Bueno, mire, voy al siguiente, la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Oiga pues, lo vamos a leer. No solo se necesita fe, también se necesita paciencia. ¿Dónde queda el mensaje moderno?
donde le enseñan a la gente, usted pídale al Señor, vamos, exíjale. ¿Cómo va a pensar eso, hermanos? Mire, la Biblia pone el ejemplo de Abraham, un hombre que dice la Biblia que no tenía hijos y Dios le hizo una promesa de que le iba a dar descendencia como las estrellas del mar y como, perdón, del cielo y como las arenas del mar. Y viene, y ¿sabe qué dice él? Esperó casi 25 años la promesa. Y se cumplió, hermanos, 25 años. Y la gente ahora no quiere esperar ni un día. Todo lo quieren ya, sí, mire. Se nos ha metido, hermanos, esa impaciencia que el mundo nos ha inyectado. Ahora todo es apúrese, mire, todo es automatizado. Hasta la fe han automatizado. Quieren que todo se haga así. No, por la fe y la paciencia. Mire pues, esto, fe y paciencia, es un binomio que nunca se pueden separar. Ya lo vamos a leer. Mire, en el Evangelio según San Lucas 21:19, ahí dice: con vuestras paciencias ganaréis vuestras almas. Sí, hermanos, con fe y paciencia. Por eso es de que mucha gente sabe que, hermanos, no tiene fe. O tienen fe, pero no tienen paciencia. Y la fe tiene que tener su obra perfecta, dice Santiago. Dios prueba nuestra fe para darnos paciencia, dice. Mire lo que dice Romanos 8:24. Mire lo que dice aquí atrás. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera? Dice. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Oiga cómo habla Pablo. Dice que no vemos muchas cosas de la fe, no la vemos en este momento. En este momento hay cosas que se perciben, se conciben por la fe. Pero tenemos que aguardarlas con paciencia. Porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Si hasta ahí. No, hermanos. En este momento permanecen la fe, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor es el amor. Pero la fe se va a acabar un día. El día que veamos al Señor ya no lo esperamos. Entonces ya la fe dejó de ser. También se acabará la esperanza porque aquello que esperamos llegó. Pero el amor nunca dejará de ser. Bueno, pero ese es un tema aparte. De manera que mire esto, qué maravilloso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener fe y paciencia. Allá adelantito. Mire lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Mire, siempre va a aparecer la fe y la paciencia. Y esto, si usted no lo alcanza, hermanos, mire, aquí hay un montón de versículos, pero yo quisiera leer ahí en Hebreos 6, capítulo 6 de Hebreos. Si usted quiere seguir la lectura conmigo, hágalo, amigos. Mire, aquí está en Hebreos 6, mire lo que dice, pues. Pero deseamos que cada uno de ustedes, dice, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, oiga, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa, aquí habla de Abraham, lo que le estaba diciendo. Él prometió por sí mismo y le dijo: mira, yo te juro, de cierto te digo, que vas a ser padre de muchedumbres. Y no tenía hijos. ¿Cómo iba a ser eso? Pero dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Ahora mire lo que dice aquí, pues.
y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa a Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea que no cambia, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para que por dos cosas, hermanos, en las cuales es imposible que Dios mienta: fe y paciencia. Ahora, amigos, voy un poco rápido. Fe sin obras es muerta. Yo le voy a decir, le dije que la fe es un ente activo. Siempre se ha discutido esto cuando Martín Lutero, allá en el año 1530, empezó a sacar, hermanos, a luz la famosa doctrina de la gracia. ¿Sabe una cosa? La gente empezó a concebir que no hay que hacer obras. No hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras, ya lo vamos a leer. Mire lo que dice. Por ejemplo, mire, esto de la fe sin obras. ¿Sabe qué pasa? Que se ha confundido mucho. Muchos dicen, usted ya creyó en el Señor, solo crea y usted ya va directamente para el cielo. No, hermanos, y no hacen nada. No, es que no vamos a hacer obras para ser salvos. Ya somos salvos y empezamos a obrar por la fe que hay en nosotros. ¿Quiere leerlo? Mira ahí en el capítulo 2 del libro de Santiago, ahí atrásito de Hebreos. Adelantito, perdón, es el que sigue. Miren el capítulo 2. Mire. La fe sin obras es muerta. Así le pusieron aquí, pero dice, mire. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarle? Dice. Y si un hermano, aquí empieza a cuestionar algunas cosas Santiago. Yo le voy a contar que Martín Lutero, el libro de Santiago, no lo incluyó en su versión de la Biblia en alemán. Porque para Martín Lutero este libro es un libro de mentiras. Oiga cómo lo catalogó insensatamente Martín Lutero. Pero no, hermanos, Santiago fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Era hermano del Señor Jesucristo. Y él, hermanos, se encontró con el Señor y era obispo de la iglesia en Jerusalén. Él era un gran hombre de Dios, pero Martín Lutero, como no se ajustaba a este libro, a la enseñanza de salvación por gracia, se equivocó y lo anuló, hermanos, lo quitó de ahí. Y Apocalipsis también. Pero yo le voy a decir que fue una insensatez de este señor. ¿Sabe por qué? Porque estos son libros inspirados. Le voy a decir que no se opone en nada a la doctrina perfecta de Jesucristo. Es la primera epístola que se escribió y que se admitió con tanto recelo, hermanos, porque son palabras tan hermosas. Aquí habla en contra de los opresores ricos. Y usted ya sabe lo que sucedió. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Aquí dice, así como un cuerpo sin espíritu es muerto, también una fe sin obras es muerta, dice. Porque es que la fe, el concepto en sí de fe, no es un concepto llano, así miren, hermanos, como quien dice teórico, sino que es algo técnico, práctico. Mire, si ustedes miran a alguien tener necesidad y le dicen, si tiene frío, caliéntate, deberías de abrigarte, pero no le dan lo necesario, eso no sirve, dice. Esa fe no sirve. O si ven padecer hambre a alguien y no le dan lo necesario, de nada sirve esa fe, dice este hombre llamado Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué dice?
La fe sin obras es muerta. Y ellos lo rebaten con un versículo tan sencillo como es el de Efesios. Aquí se los quise poner. 2:8, ya lo vamos a leer. Ellos se equivocaron porque ahí el apóstol Pablo no está diciendo, mire, la gracia salva y la fe, pero la gracia es fe. Y la fe sin obras es muerta. Leamos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. Ahí atrás, hermanos, dice, porque por gracia sois salvos. Eso es indiscutible. Es por el amor de Dios en nuestras vidas. Es por su sola gracia, por su sola bendición. Es por su puro afecto, es por su amor. Eso no es indiscutible. Porque por gracia sois salvos. Pero oiga Pablo. Por medio de la fe. Oiga pues. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El agente que actuó para obtener esa gracia es la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso está bien claro. No es por obras, por méritos, no es meritocracia, no es porque usted venga y haga algo, por eso Dios dijo, este me cae bien porque hace eso. No, 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 no. Es porque Dios así lo quiso escoger. Eso está en su presciencia, está en su misericordia, pero también está en la fe. Dice que la gracia actúa por la fe, por medio de la fe. La fe actúa como un medio. Y la fe sin obras es muerta. Mire cómo lo dice Pablo aquí, en el verso 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ya vio? No quiere decir de que esto riñe con la doctrina de la gracia, de la salvación por gracia. Porque ya fuimos hechos para hacer buenas obras. Lo que sucede es que no nos podemos gloriar porque Dios mismo nos las dio a nosotros. Haciendo Él en vosotros, dice el apóstol Pedro, lo que es agradable a Él mismo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Haciendo Él en nosotros por la fe lo que es agradable a Él mismo. Entonces ya no es para hacer méritos. No. Mire, porque somos hechura suya para buenas obras. Termino. Mire. Para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que andemos en ellas. Oiga, pues, quiere decir que yo no me tengo que gloriar de lo que hago. ¿Sabe por qué? Porque esto ya Dios lo predestinó para mí. Entonces es obra de Él. A Él sea la gloria, la alabanza por siempre. Si yo estoy predicando de esta manera aquí, no es porque yo sea bueno, es porque Dios lo puso en mi corazón y Él me da palabras, sencillo, pero por la fe. Ahora, hermanos, yo quiero ir a la conclusión. Hay otros versículos aquí que usted puede leer. Usted puede leer, mire. Yo le voy a decir algo. Lleguemos a una conclusión bien sencilla, bien simple. Mire. Leamos ahí en Marcos capítulo 16, los últimos versículos del Evangelio según San Marcos. Yo quise escoger el Evangelio de según San Marcos porque él habla de una manera tan sencilla acerca de estas cosas. Él era muy llano, no era muy retórico, sino que era al punto. Entonces podemos entender muchas cosas. Yo recomiendo a los que empiezan a leer la Biblia, empiecen leyendo el Evangelio según San Marcos. Es llano, sencillo y al punto. Entonces eso nos ayuda a ubicar las doctrinas de Jesucristo. Miren lo que dice aquí. ¿Sabe qué pasa? Es que es sencillo, amigos y hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, esto que va a leer usted es lo último que Él dijo. Y oiga pues, miren. Y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Oiga, amigos, aquí no hay
no hay escape, como dijo un hombre, pero eso es que lo está obligando a uno. No, hermanos. Él está dando la opción de los que creen y de los que no creen. Pero la decisión al final de cuentas es suya. Usted es el que decide si quiere creer en el Señor Jesucristo o no. ¿Me entienden, amigos? ¿Sabe por qué? Porque Dios a todas las criaturas del mundo, cuando dice criaturas habla de todos los hombres, mujeres, niños que hay en la tierra. A todos nos ha dado la oportunidad de oír el mensaje, pero es su decisión. Es lo que usted diga. Si usted acepta y cree, se bautiza. Porque yo les voy a decir, hay muchos que no se han bautizado. Solo están en la iglesia, pero no se han bautizado. También lo bautizaron niños, pero ese bautismo no es válido porque Jesucristo dio el ejemplo. Él no lo bautizaron de niño. A él lo bautizaron a los 30 años, cuando inició su ministerio. Y nos dio ejemplo de bautismo así. Mire, yo cuando tengo conciencia, al que creyere y fuere bautizado, no es solo creer. Usted está en la iglesia porque cree, de acuerdo. Ahora bautícese en agua, hombre. Y luego va a venir el bautismo del Espíritu. Pero eso es don de Dios. Así es que, hermano, mire, y el que no cree, ni fuere bautizado por ende, será condenado. Eso es lo triste, hermano. Porque mire, ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. En Lucas 18:8 dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. No va a hallar fe, hermanos. No la va a hallar. Mire, aquí en 2 de Corintios, ese versículo sí quiero que lo leamos. 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, por favor, hermanos. Vamos a ir concluyendo con ese versículo. Miren lo que dice. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que en tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Aquí me quiero detener un segundo, hermanos. La fe no es ver cosas. Esa es la idea que nos han metido religiosamente, mitológicamente. Que la gente mire cosas y que vea cosas sobrenaturales, dicen ahora. Eso no es la fe verdadera. Porque no andamos por vista. No, yo casi palpo al Señor. Hay veces que estoy orando y casi palpo a Dios. ¿Sabe por qué? Por la fe. Ahora lo vamos a leer en Juan 20. Oiga pues, en el Evangelio según San Juan, ahí sucedió un hecho que ustedes, gracias a Dios que había un discípulo llamado Tomás. Tomás, hermanos, no creyó. Él dijo, no. Si yo no meto mi dedo en la llaga o en su costado, yo no creo. No voy a creer. Pero mira a Tomás, le decían. Lo vimos, las mujeres, lo vimos. No. Miren, hermanos. Pero gracias a Dios había un Tomás, porque Jesucristo dio una de las lecciones más lindas, más maravillosas. Miren lo que dice ahí en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Con eso casi que voy concluyendo, hermanos. Miren lo que dice. Capítulo 20 del libro de San Juan. Perdón, hermanos. Dice ahí. Miren qué lindo, pues. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, o sea, era gemelo. Didimo significa gemelo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos del Señor, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no meto, ahí está, mire, si no meto mi dedo en la llaga y en su costado, en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos
dentro y con ellos Tomás. Mire, y llegó Jesús cuando estaban cerradas las puertas. Y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pues, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tus manos y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Pero mire la maravilla de Jesús. Mire lo que dijo Jesucristo. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Los que tenemos una fe maravillosa. Porque no vimos. A ver, el apóstol Pedro dice, lo vamos a leer. Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran pastor, mire, él, al que ustedes creen sin haberle visto. Hermanos, mire, bienaventurado el que sin ver cree. Esa es la verdadera fe. No es de ver cosas, hombre. Ahora, mire, yo oigo muchos predicadores que le meten a la gente un montón de pareidolia, mitomanías de ver cosas y estar con experiencias sobrenaturales. No, hermanos. Casi palpamos al Señor por la fe. Cuando estamos orando, casi lo vemos. Porque ahí está el Señor. Si Él está vivo. Él es real. Él no es una figura retórica, histórica. Él vive, hermanos. Él resucitó. Hay suficientes testigos de eso, hermanos. Y el Señor se sigue manifestando. Mire, esto es importante. Y ahora yo quiero terminar, hermanos. No, si no, no me va a dar tiempo a contarles algo bien interesante. Mire, primera de Pedro 1. 1 del verso 6 al 9. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1. Y con eso voy a concluir. En lo cual vosotros ahora os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, oiga pues, hay que ser sometida a prueba, para que aumente nuestra fe. No es solo mire, no es que oren por usted, no es un chorrito de agua en la cabeza, no es una obra así, es que Dios, hermano, se le revele a usted y le dé el don de fe en su corazón, le dé fe en el corazón, pero a través de pruebas la fe se acrecenta. Así es que si usted está pasando enfermedades como esta hermana, como la hermana Estela allá en Honduras, si está pasando, denle gracias a Dios, hermana, que es probada su fe. Y de tal manera para que se acrecente. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque, oiga, ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No lo vemos. Así de que, hermanos, mire, yo con esto voy a concluir. Le voy a contar, es un testimonio, hermanos, ficticio, pero el nombre es ficticio, pero ella tuvo esa experiencia. Heidi se llama la muchacha. Le puse ficticio porque no la pude contactar. Yo le estaba compartiendo una vez y ella me contó, miren, hermanos, ella dice que andaba en el vehículo, pero a ella le gustaba siempre los vueltos, los metía así así en su fichero de su vehículo, muy lujoso por cierto, porque tiene dinero. Mire, y cada vez que llegaba a la parada le regalaba a la gente y le daba. Ella nunca fue a una iglesia. Oiga lo que le estoy contando. Nunca.
nunca leyó la Biblia porque no sabía nada de Dios. Yo le dije, ¿fuiste alguna vez a alguna iglesia? Nunca. No, yo no iba a la iglesia si nosotros éramos asépticos. Ella estaba estudiando en la Universidad Rafael Andívar. Pues fíjense, hermanos, que llegó ahí en la Avenida Reforma. Ahí llegó a una parada y había un semáforo. Cuando ella dice que ella siempre compraba 2 hamburguesas o 2 piezas de pollo, lo que comiera, porque regalaba una. Mire qué bueno el sentimiento. Pues dice que esa vez agarró una bolsa de una Big Mac que compró y se la dio a un anciano que se le acercó a la puerta. Oiga pues lo que le estoy contando. Pues dice que esta mujer le dio la bolsa, pero así como ella acostumbraba, se la dio y el anciano le dijo, Heidi, muchas gracias, le dijo. Y ella se volteó a ver, ¿y de dónde me conoces? Le dijo. Yo te conozco, le dijo. Una cosa te digo, no estás lejos del reino de Dios, le dijo. Oiga pues, hermanos. ¿Y saben una cosa? Mire, me dice ella se pone a llorar y se pone asteriza. Mire, cuando yo le vi los ojos a aquel hombre, multiplique la paz, el gozo más grande que usted ha sentido en toda su vida, y multiplíquelo por 1000, me dijo. Cuando yo vi a ese hombre y le vi los ojos tan apacibles, ese hombre me dijo, tú no estás lejos del reino de Dios, le dijo. Entonces yo lo único que le pude decir, mire, yo empecé a sentir algo extraordinario, me dijo. ¿Y tú quién eres? Le dijo. Mi nombre es Yeshua, le dijo. Y sabe, cambió a verde y se fue. Pero miren, dice que esa mujer no pudo dejar de llorar y de llorar y de llorar y de llorar. ¿Sabe? Porque salió y la vio y le fue a hablar. Y le dijo, mira, ¿qué te pasó? ¿Te asaltaron? No, le dijo. He tenido la experiencia más extraordinaria y extraña, le dijo. Me hallé con un hombre y me dijo que se llamaba Yeshua, le dijo. Y dice que su amiga empezó a sentir algo extraordinario. ¿Sabes tú quién es Yeshua? Le dijo. Es el nombre hebreo de Jesús, le dijo. Y dice que aquella mujer, miren hermanos, empezaron a llorar las dos. Oiga esto, porque Jesús está vivo, hermanos. Y Él se manifiesta como Él quiere. Pero mira, le dijo. Me dijo mi nombre. Y me dijo que no estoy lejos del reino de Dios. ¿Qué me querría decir? Y pues la otra muchacha que medio había leído un poco de la Biblia, le empezó a explicar algo. Y esta mujer desde entonces empezó a ir a la iglesia, aunque su familia, que es, miren hermanos, de una posición social grande, la empezó a criticar y le empezó a decir un montón de cosas. Ah, estás loca, no hombre, no. Pero mire, me dice, yo hasta el día de hoy no puedo dejar de hablar de eso y todavía cuando me acuerdo lloro. Y la muchacha llora, hermanos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque así actúa Dios como Él quiere en cada uno. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, amigos. Si ustedes quieren interactuar con nosotros, pueden hacerlos en estas plataformas, por estos medios en internet. Pueden hacerlo por Facebook, YouTube, miren hermanos, por WhatsApp, peticiones de oración también, y el poder de la verdad. Ahí está el que nos escriben mucho bajo el poder de la verdad. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Dios sea con todos ustedes. Ojalá usted alcance la fe de Jesús nuestro Salvador, quien merece todo honor y toda gloria. Alabado sea Jesucristo. Amén y amén.